Hola, soy Oscar y lo que tenemos aquí es en mi apartamento un soldado de terracota, obviamente una réplica. Eh, pero interesante de este fue que lo conseguí hace más de 4 años en mi primera visita a Seúl, en Corea del Sur, que no tiene sentido porque los soldados de terracota no tienen nada que ver con Corea, sino con China. Pero fue donde lo encontré. Y desde ese entonces, incluso desde antes, siempre he tenido curiosidad por conocer la historia y conocer de cerca a los soldados de terracota. Pues bien, vamos a ir a Xi'an, la ciudad donde a las afueras de Xi'an está el mausoleo del primer emperador de la China unificada y donde están los miles de soldados de terracota. Así que acompáñenme. Bueno, ya estamos aquí donde están los soldados de terracota. Justo enfrente mío está la fosa número 1 de 3, donde se estima que hay más de 7.500 soldados de barro, que son de barro, de arcilla. Pero antes de hablar de los soldados de terracota, tenemos que remontarnos un poco más en la historia de China para entender el porqué, la razón de ser de estos soldados y por qué en arcilla. Pues bien, resulta que tenemos que irnos al año 537 a.C., unos 300 años antes de que los soldados de terracota fuesen creados, porque en el año 537 a.C., en un reinado llamado el reino de Qin, su rey, llamado Qin Shi Huang, al morir había dejado unas órdenes muy claras, y era que cuando él muriera, su corte entera tenía que ir con él. ¿Eso qué quiso decir? Eso quiso decir que los soldados llevaron a la fuerza, no a todos, a los 186 personas que servían al rey o al emperador Qin y los enterraron alrededor de él, en su mausoleo. Lo interesante es que los enterraron vivos. Se los llevaron a todos, 186 personas. Cerca a la tumba del emperador estaban los ministros y sus esposas, y luego venían por jerarquía otras personas, entre esos escoltas, soldados, generales, etc. Y todos fueron enterrados vivos. Interesante ver que se han hecho investigaciones arqueológicas e investigaciones forenses y encontraron que en esos cuerpos la mayoría no encontraron que fueron, digamos, golpeados, no fueron asesinados. Muchos de ellos fueron por voluntad propia, porque encontraban un honor, lo veían como un honor ir a la muerte con su emperador. Y muchos decían, si yo tuve una vida tan buena aquí en vida con el emperador, pues quiero que continúe esta buena vida en el más allá. Y muchos lo hacían de manera voluntaria, otros no. Sin embargo, los llevaban. Cada cajón de madera tenía un número y cada persona pues tenía ya su número determinado, y a cada persona le ponían ahí viva. Y en el caso del emperador Qin, fueron 186 personas las que fueron sepultadas con vida para servir a su emperador en el más allá, así como sirvieron a él aquí en la tierra. Pues bien, eso fue en el año 537. Resulta que tan solo 65 años después que el emperador murió, que entre otras cosas, él no fue el único que hizo esto. Se encontraron varias tumbas con el mismo proceso, un mausoleo. Digamos, una práctica común entre los emperadores, que su corte entera muriese. El día que él muera, lo enterraban, todos iban con él y lo metían vivos en unas cajas de madera. Pues bien, resulta que 65 años después del funeral de Qin Shi Huang, los 7 reinos de China se sumergieron en una guerra. Hay que tener en cuenta que en ese entonces no existía China como tal. Eran 7 reinados, 7 reinos separados, ¿sí? Resulta que a los 65 años de él morir, esos 7 reinos se fueron a guerra, una guerra que duró 250 años y se conoció como el periodo de los reinos combatientes. Resulta que durante ese periodo
miles de personas murieron a causa de la guerra y perdieron también productividad esos imperios, porque población significaba productividad. Y fue cuando no se podían dar, digamos, el lujo de sacrificar más personas, 100 o 200 personas, para para servir al rey o al emperador en el más allá. Y fue cuando decidieron cambiar seres vivos por figuritas de barro, ¿sí? De arcilla. Entonces empezaron a hacer diferentes figuras. Eso es lo que nos remonta después de eso al año 221 después de Cristo. Ya hayan pasado 250 años, en el año 122, perdón. En el año 121 pues llegó el que sería el primer emperador de la China unificada. Él fue Qin Shi Huang. Él fue quien unificó a China, a los 8 reinos, y lo creó uno solo, convirtiéndolo así en China. Así nació China. Y él fue el que, entre otras cosas, fue el que decidió pues invertir masivamente en nuevas vías e infraestructura para el país, y fue quien decidió crear la Gran Muralla China, que de hecho ya habían eran murallas de varias poblaciones, y él decidió, vamos a hacer una sola, vamos a unir. Él decidió eso, y él también fue quien ordenó hacer miles de soldados, cientos de caballos, arqueros, generales, etcétera, para que lo protegiesen a él en el más allá, así como lo han protegido aquí en la tierra, que es lo interesante del caso. De ahí la explicación de por qué tenemos que remontarnos a 537 años antes. Antes era con personas vivas, después ya se hacía con figuras, precisamente porque la población escaseaba producto de las guerras y de los 250 años de guerras. Cada soldado de terracota se estima que mide 1,80 m, no cada uno, varían en estatura, siendo los más altos los generales. También hay caballos a tamaño real, se estima que pesan las estatuas hasta 300 kilos cada una, y como ya lo mencioné inicialmente, están enterradas en 3 patios, perdón. Este es el patio número 1 del que estamos hablando ahora mismo. Bueno, aquí tenemos un general, en total son 7 generales. Este es el único que han restaurado de todos los que hay aquí en terracota. De los más de 8.000 piezas que hay 7 generales, y este es el único general restaurado. Lo que vemos aquí es una pieza original que data del año 222 a.C. Pues esta zona donde los reconstruyen a piezas, incluso a veces tienen hasta 100 piezas. Aquí los ensamblan nuevamente, digámoslo así, y luego los pasan al frente donde ya están todos. Lo que ven aquí abajo, justo aquí, a ver, aquí toda esta zona de acá, bajo arena, hay todavía más soldados, pero no los han sacado porque tan pronto los sacan, a los 5 minutos por un proceso de oxidación pierden el color. Yo pensaba que eran realmente originalmente así, en este tono, pero realmente no, tienen unos colores, un púrpura, un verde, negro, diferentes tonos, se habla hasta de 8 o 10 colores, pero tan pronto los sacan de la tierra y al entrar en contacto con el oxígeno, pierden el color. Entonces hay muchísimos soldados que aún no han desenterrado. De hecho, aquí mismo donde estamos, justo debajo, no se ha desenterrado, hay más soldados que no se desentierran, precisamente para que en un futuro, o están buscando una solución para que en un futuro, cuando los desentierren, no pierdan su color original. De los más de 8.000 estatuas que hay aquí, algunas de 300 kilos, algunas de 1,80 m, tenemos este arquero. Esta es una estatua original, y de todas las que hay, ha sido la única de las 8.000 que se salvó a ser destruida. Es la única que encontraron completa, 100% completa, no tuvieron que hacerle nada. Se conoce como la estatua de la suerte. Y la gente compra la miniatura, la réplica, para tenerla en casa. Este es un arquero. Hola, ya estamos de vuelta en Dubái, y esta vez sí me conseguí mi soldado de terracota, adquirido en China. Este es un general. Y antes de terminar el video, de finalizar, quería comentarles 2 puntos que olvidé. El primero es, cuando el emperador Qin muere, le deja 2 órdenes a su hijo. Una es que nadie puede saber sobre el tema. Él no quiere que nadie lo sepa. Entonces él manda que todo lo que son los soldados de terracota queden enterrados bajo tierra, y los entierran. Y lo segundo es, como nadie puede saber, pues los artesanos que trabajaron en el proyecto no pueden ser con vida. De tal forma que los entierran vivos en unas fosas que precisamente recientemente, hace muy poco, encontraron 45 fosas a pocos kilómetros del sitio donde están los soldados de terracota, con miles de cuerpos. Se estima que más de 700.000 personas trabajaron en el proyecto, artesanos,
y pues que todos fueron encerrados en esos sitios con vida y los mataron, para que nadie supera. Y lo que nos lleva al segundo punto, que es, pues si nadie sabía, ¿cómo nos encontramos con esto? Y es que una cosa interesante fue que hace muy poco, en el año de 1974, había una persona en esta zona haciendo una excavación para hacer un pozo de agua y encontró estos restos, le avisó al gobierno, el gobierno llamó a un arqueólogo, lo envió, el tipo revisó todo, dijo aquí hay algo, y empezaron a hacer más excavaciones y encontraron lo que es considerado por muchos como uno, si no el más importante hallazgo arqueológico del siglo XX. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero que hayan aprendido algo como yo, que me gustó mucho la visita. Se los recomiendo. Si pueden, vayan. Y hasta la próxima. Chao.